Buenos días, mi nombre es Joan Francisco Henao para la sustentación del ejercicio número 1, numeral D, para pensamiento lógico matemático. Bueno, acá está mi documento de identificación, no sé si ya se alcance a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sustentación. Entonces, bueno, el ejercicio en este caso, como vemos, es P o Q, entonces sí y solo sí R. ¿Listo? Entonces, como vemos, tenemos tres proposiciones, las cuales, digamos, lo dicen así. Los precios internacionales del petróleo se dispararon más del 4%. Q. La demanda de oro negro depende del precio internacional del petróleo. R. El consumo del petróleo aumentó más de 1 millón de barriles. Entonces, listo. Dice, escriba la proposición compuesta en un lenguaje natural que quedaría de la siguiente manera. Si los precios internacionales del petróleo se dispararon más del 4% o la demanda del oro negro depende del precio internacional del petróleo, entonces sí y solo sí el consumo del petróleo aumentó más de 1 millón de barriles. Listo, ese es el lenguaje natural. Ahora vamos a generar una tabla de verdad, digámoslo así, manualmente, ya que como sabemos, pues por medio de la ONU tenemos también una aplicación para generarla. Vamos a generar la tabla, digámoslo así, manualmente. Oh, permítame, se subió un poquito. Listo, entonces acá tenemos la tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos ver? Debemos ver la cantidad de proposiciones que tenemos. Ya como sabemos, tenemos tres, la P, Q y R. Entonces, usando la fórmula que nos dice que debemos elevar el número 2 según la cantidad de proposiciones que tengamos. En este momento tenemos 3, es decir, 2 a la 3. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Eso no quiere decir que debemos ingresar en la tabla de verdad 8 filas. ¿Listo? Entonces, como vemos acá en el ejemplo, agregamos 8 filas. Listo. Entonces, la primera columna que debe llevar, según se nos indica, la mitad en verdaderos y la mitad en falsos. Eso quiere decir que para este caso, que son 8 filas, llevamos 4 con verdaderos, 4 con falsos. La siguiente debe llevar, digámoslo, partido ese número en la mitad. Entonces, si al principio teníamos 4 verdaderos, este va a llevar 2 verdaderos, 2 falsos. Después volvemos a repetir 2 verdaderos y 2 falsos. La tercera columna, entonces, va a ser la mitad de la anterior. Entonces, como en esta teníamos 2 verdaderos, 2 falsos, en esta vamos a tener un verdadero, un falso, un verdadero. Listo. Entonces, después creamos la tercera columna, la que va a llevar nuestra proposición de P o Q, ¿listo? La cual vamos a crear mirando las columnas de P o Q, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos, entonces por lo que decimos que si alguna de las dos, o P o Q, es verdadera, acá va a ser verdadera, ¿listo? La única que va a ser falsa, cuando ambas, tanto P como Q, sean falsas. Como vemos acá, entonces, la mayoría de las, digámoslo así, de las casillas van a ser verdaderas, excepto las últimas dos, donde P o Q, digámoslo así, son falsas. Y por último, creamos la columna donde ya tenemos toda la digamos, la proposición compuesta completa, donde decimos que P o Q, entonces sí, solo sí, R. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá debemos comparar esta columna que creamos. Entonces, vamos a estar grabando. Permítanme un segundo. Entonces, vamos a estar comparando mejor nuestra última columna, donde tenemos toda nuestra proposición compuesta, donde vamos a comparar P o Q, la columna P o Q, con la columna
R. ¿Listo? Entonces vamos, sí, solo sí, R. Entonces acá, para que nos dé un valor verdadero, ambos deben ser verdaderos o ambos deben ser falsos, como vemos en este caso. ¿Listo? Entonces, de lo contrario, si los dos son diferentes, es decir, si tenemos en esta columna un falso y en la otra columna también un falso, entonces nos va a dar como resultado verdadero. Como vemos acá, los resultados de si falsos, ¿sí? Lo que es contrario a una tautología o a una contradicción, que son tautología todos verdaderos y contradicción todos falsos. Acá es una combinación, entonces es una contingencia. Vemos acá con la tabla que generamos en el simulador de lógica de la UNAD que nuestro resultado es verdadero, teniendo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y falso, verdadero. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.